Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. En esta ocasión, me da muchísimo gusto recibir en este episodio número 74 de Titanes del Mundo de Trabajo a un muy buen amigo, a un extraordinario profesional del mundo de los recursos humanos, a un titán del área y de la función. Nos acompaña hoy Fausto Alfredo Ríos Reader, socio director de Forma RH International. Y Fausto tiene más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos, relaciones laborales, gestión del cambio, organización y desarrollo de liderazgo. Eh, Prácticamente tiene 2/3 de su carrera en el área de recursos humanos, en posiciones regionales en empresas de Fortune 500 como Ford, AT&T, General Electric, Mattel, Nokia, LGE, y ahorita nos va a platicar un poco de esto, y también un paso por el gobierno federal de México. En enero del año 2009 fundó su empresa Forma HR, y ahorita nos platica también de ella, donde ha trabajado para múltiples empresas en distintos proyectos. Eh, Fausto es egresado de la Universidad Iberoamericana de Relaciones Industriales, donde tuve la oportunidad de conocerlo. Tiene posgrados por la Universidad de Cornell en Recursos Humanos y también por la Universidad de Michigan. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana durante 15 años. Y Fausto está casado, tiene un hijo, y ahorita vamos a platicar de Arat, porque ahora se encuentra en España en un tema del fútbol, y vamos a platicar con Fausto de esto. Fausto, para empezar, pues y primero agradecerte mucho que nos acompañes, y segundo, quisieras complementar algo de un poco de lo que platiqué de tu currículum. No, creo que fue lo más completo que alguien me pudo haber descrito. Te agradezco mucho, Octavio, y saludar a toda nuestra audiencia, donde quiera que nos escuchen, a la hora que nos escuchen en este hermoso mundo digital que vivimos ahora. Qué placer estar contigo y verte de nuevo. Muchísimas gracias, mi querido Fausto. Bueno, ¿por qué no platicamos un poco de esta transformación de la función de recursos humanos? Tú y yo lo hemos conversado en más de una ocasión, pues tú sí has estado muy activo como profesor, has seguido muy activo como profesor en la Universidad Iberoamericana. Cuéntanos cómo has visto la transformación de la función de recursos humanos en estos poco más de 30 años de experiencia profesional que tú tienes en estas empresas en las que tú laboraste, ahora con las empresas con las que colaboras como consultor. ¿Qué has visto? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo se ha modificado la función? Fíjate que es interesantísimo, Octavio, porque ha migrado de ser completamente una función en papel, digital, burocrática, transaccional, a ser un área estratégica, un área digital, un área de servicio total hacia la persona y hacia el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida en el trabajo. Eso es lo más bonito que me ha tocado vivir. De llegar a poner una hoja de papel en una máquina de escribir, ahora estarnos viendo en videoconferencias en diferentes geografías y hablando a través de sistemas digitales, y al decir hablarnos, comunicándonos de manera escrita, verbal o visual en medios digitales. Dentro de esta transformación hay muchas inherentes, como es la parte de capacitación, que fue desde la parte presencial en las partes virtuales, que fue lo que nos preparó a muchísimos para poder sobrellevar la pandemia, la parte de relaciones laborales, donde era totalmente una mística pertenecer al grupo de la gente de relaciones laborales, y ahora convertirte en un administrador y en un benefactor de la base de trabajo desde la misma empresa. Entonces han sido muchísimos cambios muy bonitos que nos ha tocado vivir. La globalización, por cierto, creo que ha sido también paralela a todo este cambio. Entonces nos ha tocado por varios frentes enfrentar en el área de recursos humanos y llevar a los clientes o nuestras empresas a mejor puerto en todo este mare magnum de cambios tan rápidos que habían ocurrido, ¿no? Eh, y por último, empezar por el principio, decirte que nunca hubo tantos cambios como los tuvimos ahora en la historia de la humanidad. Entonces, quien fue nuestros colegas hace 60 años, vivieron los primeros 30 años de su vida
virtualmente haciendo lo mismo y trabajando casi en lo mismo y en las mismas formas y procesos, y a nosotros nos ha tocado reinventarnos casi cada 2 años, a partir de los 80 hacia la fecha. Súper, buenísimo, muy interesante, mi querido Fausto. A ver, pero y dentro de la función per se, obviamente tú dices mucho de pasar de ser una función muy transaccional a ser estratégica. Yo creo que ha tenido como altos y bajos, ¿no? Yo creo que unos años previo a la pandemia, y bueno, nos tocó verla, en nuestro caso, inclusive la desaparición de la carrera, porque de la carrera de Relaciones Industriales, al menos en Libero y en muchas universidades alrededor de México y el mundo, porque se le vio como una carrera que no tenía mucho sentido, no a la función, pero sí a la carrera, a la profesión per se, Correcto. aunque hoy ya vemos muchos profesionales de recursos humanos, pues que seguimos en recursos humanos y o hemos hecho otras cosas, pero ¿cuáles son los cambios más importantes que tú has visto de la función per se? ¿Qué se ha dejado de hacer o que ya no es parte de la función de recursos humanos por esta transformación, que sigue siendo parte estratégica? Y bueno, obviamente, pues decías tú bien ahora, la formación ha cambiado mucho como la damos, el proceso de selección ahora se hace muchísimo, se puede hacer de forma virtual a Correcto. través de las apps o de las plataformas. Y bueno, pero no sé, obviamente el tema de nómina, pues obviamente está más que superado. Pero cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué estás viendo? ¿De qué cambios se están dando en lo que antes se tenía que hacer en recursos humanos? Y no me voy a ir a 30 años antes, me voy a ir a 10 años antes de lo que se hacía hace 10 años, que hoy ya no se tiene que hacer o ya no se está haciendo en recursos humanos. ¿Y qué se está haciendo hoy en recursos humanos que no se hacía hace 10 años? Sí, mira, yo pienso que lo principal era de que éramos, la gente de recursos humanos éramos como paternalistas o maternalistas. Teníamos que llevar de la mano a las gentes a hacer las cosas, tenías tú que procurar que se lograran las cosas como si estuvieras trabajando con gente que fuera infante o de manera muy sencilla, y dando totalmente la necesidad eh, de la responsabilidad de tenerla en recursos humanos. Y ahora no, eso ha pasado directamente al empleado, donde el empleado es el responsable de su carrera, de su vida, de su interacción profesional, de la responsabilidad de tener ellos la relación de trabajo en una máquina, no en una persona o en un software, en un ERP. Y antes nos tocaba a nosotros irnos de la mano, lo cual implicaba muchísimo tiempo, muchísimos recursos de administración, que ahora no, que los tienes muy, muy simplificados en un ERP. Por el lado de la selección de personal, era una interacción constante con candidatos a nivel telefónico principalmente o presencial, tener que coordinar muchísimas citas, y ahora se puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Las formas también de presentarnos al mundo del trabajo han modificado de una manera muy radical, de tener que tener ropas y maneras de presentarte físicamente, a estar en el mundo virtual y casi casi estar en sandalias, bermudas y hasta inclusive hasta con avatars, ¿no? Tener que ser una corbata de diseñador en contra ahora de poder estar usando una playera, remera, polera, como gusten llamarla en su país. Eh, como función, también el área de recursos humanos requería muchísima gente, precisamente por lo que les platiqué anteriormente. Y ahora se redujo completamente los headcounts, las plantillas, con el cambio tecnológico. Entonces, justo hace 10 años, como lo comentas, fue ese movimiento, cuando los PeopleSoft, los Oracle de HR y demás, Metas 4 y demás softwares de RH, salieron, muchísimas posiciones eran redundantes, porque ya a través de programación o de los mismos softwares podías prescindir de algunas personas. Y la otra por las desapariciones de la carrera, precisamente era porque los papás les decían a los chicos que no se inscribieran porque solamente iban a haber problemas, que es básicamente la interacción humana, es decir, recursos humanos. Los humanos, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo, y a la hora de interactuar en el trabajo, que es una ciencia que apenas, la ciencia del trabajo no tiene ni 200 años, pues, y no es una ciencia nada exacta,
generaba esos conflictos que digo. Entonces muchos padres le decían a los hijos que se metieran a otra cosa y no a recursos humanos. Y del otro punto de vista, te encasillaban solamente en la función de recursos humanos sin poder tener un avance ejecutivo. Cosa que tú fuiste el primero en romper el techo que yo recuerde, en poder salir de la función y llegar inclusive a ser director general muchas veces. Muchas gracias, Fausto. Sí, además, oye, voy a decir una cosa súper políticamente incorrecto, pero eso es parte de mi definición propia de ser. Y lo que pasa es que descubrimos muchos años después que la gran mayoría de los padres de la de la administración habían sido unos mentirosos brutales, no habían sus investigaciones eran falsas, todos, Taylor, Herzberg, todos habían inventado resultados de sus encuestas para vender más y para decir y para plantear una hipótesis que en realidad nunca se había comprobado y para comprobarla habían falseado la información. Es un desastre ver esto de los antecedentes de la administración y que mucho de ello influyó en la creación de la función de recursos humanos. Bien interesante esto que estás diciendo y hablabas al inicio de nuestra charla de la globalización. ¿Cómo ves la globalización de la función de recursos humanos? Y obvio, pienso que la ventaja del teletrabajo, sobre todo para los jóvenes y para los empleadores modernos, pues es como obvio, ¿no? Entonces decir, oye, pues yo trabajo en Cali, Colombia, y sirvo en donde me quieran, en donde me necesiten. Y dije Cali, Colombia en términos de, por ejemplo, el expertise colombiano en términos de sistemas es buenísimo. Mi experiencia ahí es increíblemente buena a, a, a un costo muy razonable, y no estoy diciendo que se esté pagando mal la mano de obra o el trabajo de los colombianos en este sentido, pero su expertise es muy bueno, y pueden hacer el trabajo desde Colombia para el mundo. Y yo creo que, bueno, obviamente nosotros mexicanos podemos hacer ciertas funciones, ciertos trabajos, igual o mejor que cualquiera en el mundo desde México, si es donde queremos estar. Y también está pasando que otras personas de otros lugares del mundo se han venido a México. Yo veo este tema de la gentrificación de la Ciudad de México que a algunos les altera y les aterra y no sé qué. Yo digo, a mí me encanta estar viendo la cantidad de extranjeros que veo viviendo en México, en Ciudad de México. México era uno de los países que menos extranjeros tenía viviendo en el país. Entonces, no sé por qué nos asustamos. El otro día, y perdón que me extienden esto, pero el otro día alguien decía, es que están llegando los migrantes. Pues qué bueno que lleguen. Si hay un montón de puestos de trabajo que no quieren ocupar los mexicanos, este es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces nadie quiere ser, no sé, camarero, mesero, nadie quiere hacer ciertos trabajos y un migrante guatemalteco, salvadoreño, el Triángulo del Norte de Centroamérica o de más lejos quiere venir a hacer el trabajo, la integración espectacular que se ha dado de los haitianos en Tijuana, pues esta globalidad física, presencial, que pues tú lo viviste ahora en España y ahorita lo comentamos, o que se ha dado mucho Correcto. en la Gran Bretaña con ciertos sectores de la sociedad, pero pues en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, o sea, nadie se sorprende en Singapur, donde recientemente estuve, perdón, ver a muchos extranjeros haciendo ciertos trabajos localmente, Correcto. pero también pues tenemos la globalidad que nos permite el teletrabajo. ¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Qué has visto? ¿Qué tendencias ves? ¿Qué crees que vaya a seguir pasando o vaya a pasar? Fíjate que tienes toda la razón. En todo lo que estás diciendo ha sido maravilloso esto. Y sí, tengo que admitirlo, en México nos falta muchísimo, principalmente desde el punto de mindset, de acostumbrarnos mentalmente a esto. Fíjate, déjame empezar por, perdón, por el lado de la ley. Gracias a nuestros constituyentes tenemos totalmente legal tener hasta el 10% de extranjeros en nuestras nóminas en función a la Constitución desde que nació la Constitución, lo cual es una garantía hermosa. En otros lugares eso no está tipificado y aquí siempre lo ha estado, pero no se ejercía. Eh, por ejemplo, en mis años de la escuela solo teníamos a un compañero de trabajo, perdón, un estudiante
de raza diferente a la nuestra y uno que otro asiático. Casi todos eran de la comunidad española, de la comunidad libanesa, comunidad judía y todos los demás y todo el grupo grande de los mexicanos. Y de pronto llegamos a otras geografías y empiezas a ver mujeres que están tapadas completamente el cuerpo, solamente se les ven los rostros, diferentes colores, formas, ves idiomas de todo tipo, etcétera. Eso no lo tenemos acostumbrado y no lo habíamos visto. Y sí, tenemos déficit muy fuerte ahorita de muchas funciones. La gente ya no quiere trabajar en algunas áreas. Hace ratito te mencionaba que nos hacen falta contadores impresionantemente porque los chicos ya no están estudiando contabilidad y necesitamos tener contadores como antes los teníamos, que era una carrera muy esparcida en todas las universidades y en todos los territorios, estados de la República Mexicana. Y ahorita no están estudiando contabilidad los muchachos. Por otro lado, la parte de globalización te permite tener gente sumamente capacitada de otras nacionalidades para estar trabajando contigo y no necesariamente en el país, puede ser también de manera remota. Y eso es una bendición para todo tipo. Tienes un ahorro de gastos espectaculares en real estate, en infraestructura, no compras escritorios, no compras mesas, no tienes que pagar luz, no tienes que tener PBX poderosísimos de conmutadores para comunicarte, no tienes que tener cuentas de luz espectaculares, gastos de operación, toda la parte de posicionamiento, puedes trabajar donde sea y puedes expandir el negocio de una manera grandísima al tener a la gente también separada, que ellos se convierten inmediatamente en tus embajadores de marca y de empresa, de producto o de servicio, que esa es una mercadotecnia instantánea. Le veo muchísimos beneficios a eso. La parte de nóminas, como decía, está totalmente superada, puedes pagar donde sea y como sea, hay muchísimas formas de pago, ya puedes transferir libremente divisas de un lado a otro. Precisamente en el año que estudié, que empecé a estudiar recursos humanos, relaciones industriales en la Ibero, había control de cambios y no te permitían comprar más de X dólares y solo ciertos bancos te vendían. Y ahorita puedes comprarlo en una aplicación, el tipo, las divisas y múltiples divisas, ¿no? La globalización es una realidad. Nosotros que tenemos familiares alemanes, tengo un primo que está trabajando en Volkswagen en la Alemania de 20 años a la fecha, ya ha estado en 5, 6, 7 países, se acaba también de transferir a España, sus hijos hablan 4 o 5 idiomas de donde han vivido, y él es poblano, con su pasaporte verde y su pasaporte comunitario, entonces le ha ido perfecto en este sentido. Por el otro lado, otros han buscado otras geografías, han buscado residencias. En Europa el trabajo es hermoso, porque siendo de la Unión Europea puedes trabajar en cualquier país y no hay ninguna restricción para hacerlo. Hay países muy amigables con la inmigración, porque si no, como no están haciendo, están aceptando muchas personas de otros países y de ahí puedes exportar tu calidad humana como profesional para trabajar en otro lado, donde más te convenga. Mencionabas Inglaterra, que siempre han tenido tanto las colonias chinas, las colonias hindús, pakistaníes, de Sri Lanka, etcétera, donde han tenido esa bendición de poder tener esa diversidad y esas formas de pensar y por supuesto sin menospreciar a nuestros caribeños que también han tenido un lugar muy importante en la cultura inglesa. Mencionabas el Milagro de Tijuana, maravilloso que se han podido integrar a la cultura norteña de esa hermosa, de la ciudad más visitada del mundo, de la cuna de la ensalada César, poder meter a tanto inmigrante que no pudo pasar y que están ya trabajando y viviendo en forma normal en México. Estábamos platicando el otro día con unos compadres, la escuela donde estaba mi hijo aquí en México, que ya tienen 3 o 4 maestros de color en francés, en matemáticas, que era algo inaudito. Entonces, algo hermoso poder tener esa diversidad ya para nuestras generaciones posteriores aquí en México, porque así es el mundo, es globalizado, es de color, es de diferentes idiomas. No se está haciendo todo en inglés, no está haciéndose todo solo para Estados Unidos, sino es hacia todo el mundo. Eh, Mencionaba Singapur, qué más crisol que puede haber eso de tener gente en Malasia, Indonesia, Tailandia, China, India, Pakistán, todo el mundo occidental tiene alguna colonia ahí, inclusive hay colonia de mexicanos muy establecida. Hay muchas empresas que están ahí. La otra vez estaba viendo que hasta Jarritos está basado también. Hay una base de una oficina de los refrescos Jarritos en Singapur. Entonces es una maravilla esto que estamos viviendo ahora de poder estar en un lado y otro y que la tecnología nos ayude a mejorar.
¿Qué piensas, Fausto? ¿Estamos viviendo un gran momento para el empleador o un gran momento para los empleados? Yo te diría que estamos de los dos lados. Hay un 50 y 50, dependiendo la industria y dependiendo la profesión. Hay unas muy demandadas, como la parte de sistemas, donde los chicos pueden hacer muchísimo dinero los primeros años de su vida profesional, al nivel casi de jugadores de fútbol o de directores generales. Por el otro lado, los empleadores tienen abiertísimo el mercado al poder tener una disposición de mano de obra global para bajar costos. Entonces pueden ser de los dos lados. El teletrabajo no solamente es para la gente de sistemas, es para toda la gente. Acabo de cortar una llamada con abogados en España, acabo de tener una llamada el día de ayer con gente de Argentina para abrir una empresa aquí en México y ayudarles a ello. Acabamos de platicar con una empresa mexicana que está abriendo negocios en Houston, o acabamos de tener otra llamada ayer también para una empresa que está consolidándose con teletrabajo en México, con gente en otras dimensiones. Entonces, creo que es el momento de todos. Espero que esto pueda ser así y que continúe así. Yo diría que, resumiendo, dependiendo la carrera, dependiendo la industria, es donde están los ganadores. Ok, ok. Bueno, sí, y en algunos sectores se va a complicar, ¿no? Ya lo hemos platicado en este podcast un par de veces. Por ejemplo, los choferes de camiones es un tema gravísimo en Estados Unidos que ha afectado mucho el costo del traslado de las mercancías por la escasez de mano de obra, de la escasez de choferes de camiones de carga, ¿no? Y bueno, Correcto. ciertas profesiones, como tú bien dices ahora, van a seguir siendo muy demandadas. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Yo creo que hay algunas carreras pues siempre señalo esto que oí hace muchos años y ahora se agudiza más porque lo acabo de volver a oír en el evento de ATD, pero lo volvió a oír en un evento de la National Speakers Association en Denver hace unos meses, que dicen que más del 80% de los chicos que hoy están haciendo, o de los bebés que hoy están haciendo, van a estudiar una carrera que aún no No existe, ¿no? existe. Eh, Correcto. y entonces, pues es muy interesante. Tú dices, faltan contadores, pues sí, pero por el otro lado, cada día se hacen más procesos contables de forma automática y que no se van a necesitar a lo mejor tantos contadores o tantos abogados para ciertas funciones o inclusive ni siquiera tantos médicos para ciertas funciones. Dime, ¿dónde ves grandes oportunidades para la función de recursos humanos? ¿Qué debieran hacer los profesionales de recursos humanos para posicionarse dentro de sus organizaciones? ¿Cuáles serían sus must? Esto hay que hacer para estar bien posicionado dentro de la empresa. Primero que nada, es aprender que recursos humanos no es una beneficencia, es una manera de hacer negocio a través y con la gente. Es lo más importante, ver que es hacia generación de valor, de dinero, y cómo se tienen que posicionar precisamente aprendiendo en cada una de sus empresas, sus productos o servicios que den, para comprender bien y tener el mejor posible material humano, candidato, persona, ser humano, que pueda generar más y dar un mejor fit al negocio de entrada. Y la siguiente es participar en reuniones dando estrategia, no haciendo fiestas, no haciendo transacción, sino viendo hacia dónde se tiene que generar más negocio. Así es como lo veo yo de una manera muy sencilla. Muy bien. Sí, bueno, y digo que no es que no tengamos que seguir haciendo fiestas, pues, pero no debiera ser la función de recursos humanos ser el que hace la fiesta de fin de año, no la fiesta de Navidad o la misa del 12 de diciembre, ¿no? Trascender más que eso. A lo mejor yo sigo pensando que hay muy pocos eh, directores o altos funcionarios de recursos humanos o altos empleados de la función de recursos humanos, de talento, personal, personas, como le quieran decir, que son miembros de los consejos de administración de las empresas en las que trabajan, ¿no?
porque muchas veces ni siquiera los invitan a estar en el consejo. Por supuesto, o no están invitados ni siquiera a la reunión importante, o no están con los de operaciones trabajando, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y Y qué peligros ves? Hablamos de oportunidades. ¿Y qué peligros ves para la función? precisamente la desaparición de muchísimas áreas porque no está siendo una forma esencial y la toma de decisiones es baja. Si no estás participando y si la tecnología te va a dar la vuelta. Si crees que eras muy bueno en selección porque hacías citas muy bien para atraer candidatos a entrevistar, no vas a funcionar. Ese es un peligro de desaparición. ¿Y qué van a hacer? Se van a ir a un tercero hacia afuera y por el otro lado lo van a voltear hacia la tecnología o ambas. Ese es algo muy tradicional que ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Ahora, la disminución de la función de recursos humanos en términos de gente o de la función de talento, insisto, personal, relaciones industriales, como le quieran decir, eh, pues no necesariamente implica que sea menos importante. Tiene menos gente, pero no es menos importante. Y estoy pensando que ahora, y he platicado, son algunos de mis clientes, que luego tienes personas que ahora son socios estratégicos, ni siquiera están adscritos al área de recursos humanos, sino están adscritos a un área y hacen la función de recursos humanos desde esa área y tiene un reporte punteado a la función de recursos humanos corporativa para hacer ciertas cosas, pero en realidad son personas que están adscritas a un área, son business partners, ¿no? Ahora le dicen, ¿no? Socios, Por socios de supuesto, un área, ¿no? ¿Cómo has visto esta parte? es fantástica. Yo he trabajado muchas veces en ese escenario, tanto dentro de las empresas como afuera. Es una manera de estar todavía más involucrado en el negocio, que es lo que mencionaba anteriormente. Conocer las entrañas, las formas, las diferencias. No es lo mismo ser un business partner de un área de sistemas que de un área de operaciones de retail o de un área de operaciones de manufactura. Es totalmente adverso. Estar en un banco, en un corporativo, en un edificio, viendo arte y todo, que estar en la parte de operaciones bancarias en las sucursales. Es totalmente diferente a los trabajos y es una manera en la cual ha sido un diseño grandioso que ha hecho recursos humanos en estar enfocados en cada uno de los departamentos o de las áreas, dando lo mejor del área, totalmente customizado a las necesidades. Y ya no solamente centralizado, sino al contrario, totalmente abierto. Y creo que sí es la manera en que de ese business partner o socios de negocios hemos visto mucho más publicadas las vacantes ahora que nunca. Precisamente es lo que he O estado sea, viendo. ¿tú crees que vamos hacia allá? ¿Eso se va a incrementar? Totalmente, totalmente, porque no es igual el trabajo en un lado como en el otro, por supuesto, y donde más resultados podemos dar y más conoces a la gente. Súper, muy interesante. Muchas gracias, Fausto. Fausto, platícame un poco cómo ves todo el tema este del reclutamiento, selección digital. Esto que se está haciendo a través de las apps, a través de, pues, de distintas plataformas, de distintas maneras, las propias páginas. LinkedIn tiene, a mí me parece, lo que yo he visto es espectacular. Yo estoy inscrito Pues intencionalmente en LinkedIn empleos para decir, sí me interesaría que me contrataran en ciertas posiciones, en ciertos lugares del mundo, y me impresiona la cantidad de oportunidades que me llegan todas las semanas, ¿no? sí, por supuesto, es maravilloso. Yo tuve el primer contacto de reclutamiento digital a mediados de los 90. Trabajaba en AT&T y teníamos una facilidad de poder tener tanto por NSR las computadoras y los modems, por supuesto, inventados por AT&T y fabricados en Matamoros, con mucho orgullo, lo tengo que decir, en aquellos años. Entonces teníamos ya nuestra tarjeta PSMCIA que estaba conectada a los teléfonos con una RJ14, llámese la línea tradicional telefónica física, y podíamos acceder ya a plataformas digitales y yo empecé a explorar ese mundo desde esos años. Y me tocó precisamente en esa empresa hacer la primera página web de reclutamiento en un proyecto global con todos mis congéneres de todos los países en las regiones. De ahí nos hicimos Lucent Technologies y nos tocó ver ese cambio tecnológico. Y la verdad a mí me decían que estaba loco, que cómo era posible que iba a recibir digitalmente currículums cuando los teníamos que tener físicamente para leerlos. Y había gente que no se daba cuenta que los podías leer en la PC
en Word, ¿no? Y especialmente pedía que me los mandaran en Word a través de correo electrónico. Entonces fue muy interesante esa transformación digital que ya mencioné al principio y ahorita hablando en este caso más. Las aplicaciones son maravillosas. LinkedIn, como saben, es propiedad de Microsoft. Lo vi una oportunidad de negocio y se fue derechito a adquirirla, que creo que es una de las mejores redes sociales y para buscar trabajo en el mundo. A mí también, como tú bien lo mencionas, yo también lo estoy. Me llegan oportunidades de China ya en chino, o inclusive para Monterrey en chino, donde tienes que tener ya el mandarín como tu lenguaje número uno extranjero, ¿no? En mandarín para Monterrey, escúchenos bien, para Monterrey, en el norte de México, para toda esta nearshoring que está ocurriendo. Y sí, ya hay posiciones de Singapur, posiciones de la India, posiciones de Europa, posiciones de Sudamérica, muchísimas en los Estados Unidos. Es un medio maravilloso. Nuestro flagship aplicación de México, que es OCC, también magnífica, con un servicio a nosotros, los que buscamos personal, también buenísimos. Han aprendido a adaptarse a todas las necesidades y a los cambios de una manera fantástica. Ya te viene hasta inclusive medias de salario por si estás un poco bajo, te dice, estas posiciones se ofrece de X cantidad a X cantidad, lo cual también es buenísimo, que te ubica y entre mejor pagues, mejor gente vas a tener. Nunca escatimen, empleadores, por favor, en sueldos. Entre mejor paguemos, la gente va a estar más contenta siempre. Por el otro lado, también tengo que decirte que en la parte digital, en el reclutamiento, poder hacer entrevistas a distancia ahorra recursos y tiempo de una manera espectacular. Anteriormente alguien tenés que tener una secretaria que hacía una llamada telefónica, que hacía citas, que tenías que pedirles inclusive código de vestimenta para ver cómo iba vestida la gente y ver ese tipo de detalles a lo mejor eh, no tan importantes para el conocimiento profesional de las personas, del cómo te ven, te tratan, como esa frase popular que existían, y ver personalmente al candidato. Y ahora poder ahorrar tiempo a la hora de tenerlo en videoconferencia, no importando el lugar del mundo donde se encuentre. Ahora es una eficiencia total, ¿no? Me tocó a mí en esos años anteriores que había gente que estaba de viaje o en otro país o con familiares o en vacaciones inclusive, y había que esperar a que este candidato ideal llegara a México. Y ahorita no, lo podemos ver, inclusive me ha tocado entrevistar gente hasta en Palapas en sus vacaciones junto a la playa, o me ha tocado ver gente que está en un evento, terminando un evento personal, escolar, deportivo, y eso es una bendición porque nosotros inmediatamente al terminar esa llamada estamos con la siguiente. No tenemos que esperar, no hay que hacer tanto tiempo, gastos en estacionamientos, en buscar que la gente viniera. A mí me entrevistaron muchísimas veces en el extranjero, nos tenían que pagar los viáticos para llegar a entrevistarte a otras ciudades de otro lugar, ¿ok? Me tocó llegar a Los Ángeles, estar al lado de la selección mexicana en el aeropuerto, en un hotel del aeropuerto. Me tocó estar en Düsseldorf en una entrevista, en Londres, en Connecticut, Nueva York, muchísimas veces, en Miami, para entrevistarme solamente. Y ahora esto ya dejó de existir y ahora el contacto físico es lo principal, ¿no? Te digo que una vez es que me vieron en Miami, precisamente en Fort Lauderdale, el avión nunca salió de México en 4 días de American Airlines, nunca salió. Entonces nunca me entrevisté porque el avión no salió en 4 días seguidos. Un vuelo a Miami de la tarde en un Airbus 300 que nunca salió porque siempre estaba descompuesto. Y nunca me pude entrevistar con esta empresa. Pero imagínense el gasto que tuvo que hacer la aerolínea, la empresa y su servidor para poder aspirar a este trabajo que fue inexistente y solo fue gasto. En lugar de habernos visto como en una videoconferencia, como es ahora de lo más normal y gratuito en muchos casos. Sí, no, increíble. Sí, pues a ver, yo iba a decirte que a mí también me tocó viajar varias veces para que me entrevistaran fuera de México y bueno, inclusive en México. Y luego también debo decir que muy anticipadamente, cuando entré a Banco Santander, mi proceso de entrevistas con España, todo se hizo ¿cómo se llamaba esta? No es Zoom, ¿cómo se llamaba la otra cosa que había antes? Me estoy tratando de acordar cómo se llamaba la plataforma que fue por Skype, Por o Skype, sí. Skype o Skype, como se le diga o como le digan. Y me entrevistaron por Skype. Jesús Vega, que fue mi jefe, un apreciadísimo, queridísimo amigo hoy, me entrevistó en principios de los años 90 por Skype, porque pues no iba a ser yo el vuelo ni él iba a venir a México porque era muy caro. Y fue así una entrevista quizá
bueno, para mí mi primera entrevista así virtual y bueno, pues trabajé muy contento y fue un buen proceso para mí haber estado en Santander en aquellos años. Luego también tuve una entrevista virtual para cuando me fui a vivir a Argentina, ya más adelante, en el año 2011. Entonces, pues está probado que sí funciona, ¿no? Que te entrevisten virtualmente. Eh, Claro, y reduce costos espectacular. y se reducen mucho los costos, Muchísimo. evidentemente. Fausto, a ver, dame, vamos a tomarnos 3 minutos o 5 para hacer un breviario cultural aquí. Cuéntame la historia de tu hijo en el fútbol español. Bueno, primero que nada, les tengo que decir que él viene de material genético seleccionado, porque tuvimos muchos problemas de fertilidad y gracias a Dios pudimos tener un hijo natural gracias a las técnicas modernas que tenemos ahora y es nuestro único hijo de Lili y mío. Arad nació en el 2009, se llama Arad, es un nombre hebreo que significa el que descendió y desde chiquito vio una pelota y le empezó a patear. Eh, Él es zurdo natural y adicionalmente le pega con las dos piernas. Es ambidextro en piernas, pero escribe con la izquierda. Desde chiquito le encantó pegarle al balón, jugó desde el kinder ya en ligas escolares de escuelita, entonces ha sido uno de sus medios. El deporte siempre se le dio mucho, también es cinta negra en karate, eh, y el fútbol ha sido su pasión total. Él me dijo a los 8 años en su fiesta de cumpleaños, acaba yo de llegar de España precisamente y le traje una playera que le compré del Real Madrid morada, que era la de visitante, que es una tradición que tenemos, que siempre le voy a traer la de visitante, porque nosotros somos de México y jugamos de local. Entonces, sea del Atlante o de la selección mexicana, que es nuestro equipo familiar. Debo decirle a la gente que no lo sepa que Fausto es muy atlantista, ¿eh? A pesar de la situación del Atlante. Oiga, oye, y yo lo tengo de vecino, ¿eh? Al estadio, mi querido Fausto. Te veo porque yo sé que Sí, eres claro. muy atlantista, muy de hueso colorado. Así Bueno, es, pero desde niño yo jugué sígueme en fuerzas platicando, básicas. perdón. Claro, y jugué en fuerzas básicas, por eso se nos hicieron los colores. Pero bueno, esa es la tradición. Solamente compramos las de visitante, de donde visitemos. Estoy en Perú, le llevo la de visitante de Perú, en Argentina la azul, la celeste de Argentina, etcétera. A donde visitemos siempre le compraba una. Y le llevé la del Real Madrid morada de aquellos años, su ídolo ya era Cristiano Ronaldo. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo voy a ser jugador profesional de fútbol y voy a vivir en España. Y oh, sorpresa, unos añitos después, logró su sueño él. ¿Cuántos años tiene hoy, Acaba Fausto? de cumplir 15 hace algunos días en septiembre, unos días, no tiene ni siquiera un mes de que fue su cumpleaños, tiene 15. Entonces, como ustedes sabrán, la mayoría, los deportistas tienen la carrera mucho más corta y por lo mismo empieza un poquito más temprano, más ahora en este mundo de globalización precisamente, pues tienen que competir y decidimos, después de un tryout que hizo para varios equipos de España, entre ellos el Murcia y el Hércules de Alicante, lo ganó, quedaron 12 chicos seleccionados entre 1,500 aspirantes a ser jugador profesional juvenil y nos dieron una beca para ir a España de tiempo completo, estudio, residencia, comida y por supuesto entrenamiento dedicado para ser jugador profesional y nos tocó hacer todo este año, de febrero a la fecha, todo el plan de migración de nuestro pequeño a España. Y pues ya saben, con todos nosotros nunca estábamos expuestos al mundo profesional del fútbol. Sí tenemos amistades, conocidos, pero nunca expuestos y nos dimos cuenta que no teníamos punto de comparación porque mi hijo solo jugó en su escuela escolar, no de academia o de equipo. Entonces no sabíamos si tenía realmente el nivel, lo veíamos que era buenísimo jugando, algunos campeonatos, jugadas muy buenas, pero era solamente un ambiente escolar y en fútbol 9, nunca en fútbol 11. Entonces a partir de esta fecha, Arad se ha convertido en un jugador buenísimo de fútbol 11, como lo fuimos creo que la mayoría siempre, y el fútbol 9 es más reciente también, y de ahí al verlo en España y estar con él casi 2 meses que estuve con él allá, me di cuenta que claro que tiene el nivel para triunfar, ya en un ambiente diferente al mexicano, diferente a las escuelas, es una liga escolar, sí tiene la capacidad de poder caminar y caminar muy grande. Se acaba de meter un tirazo este fin de semana de medio campo y pegó en el larguero con una potencia espectacular, ¿no?
Creo que sí tiene eso, es multiposición, él siempre fue medio central, entonces tanto puede jugar de centro delantero, extremo, toda la medio campo y por supuesto en la saga. De portero también es bueno, pero le dije que mejor jugar en el campo, que hay más oportunidades que de portero. Entonces él está allá, está formándose como jugador profesional. ¿Qué les puedo decir como papá que le gusta el fútbol? Pues no puede haber mayor ilusión que tu hijo pueda llegar y ser y vestir la playera mexicana o estar en un equipo en otras dimensiones, pues es un sueño hecho realidad, pero lo que me dio más gusto es que es el sueño de él, no el mío, es el de él el que lo está realizando. Y sí, romper el paradigma, uno que se ha dedicado a negocios, a la escuela, a la educación, que de pronto te diga quiero ser deportista, pues es también romper esos paradigmas y aceptar y apoyar. Y sí, sí hay oportunidades, no se necesita tener dinero para todo eso, ¿no? Simplemente con talento y ganas se logran las cosas. Qué padre, pues muchísimas felicidades para ti, para tu esposa Lili, mi querido Fausto. Qué bendición que tu hijo pueda hacer lo que realmente él quiere hacer, ¿no? Entonces, que su sueño se convierta en realidad y que tenga mucho éxito en ese sentido. Bueno, cierro Gracias. ese capítulo, pero sí lo quería comentar porque Muchas creo que son gracias. de estas cosas padres. Siempre hablamos de los primeros expats mexicanos fueron jugadores de fútbol. Quizás la historia más clara fue el Jamaicón Villegas y que se regresó porque pues le dio el Excelente síndrome punto. del taco, de la salsa o de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, me encanta la idea de que cada día más y más mexicanos y desde muy chicos se vayan a vivir al extranjero y sean muy exitosos. Desafortunadamente, por las condiciones que estamos viviendo en México en otra lógica, hoy más de 1,5 millones de mexicanos con maestría y doctorado han dejado México o cuando se han salido a estudiar han decidido no volver porque las oportunidades que les dé el país no son necesariamente las mejores o no son las mejores necesariamente, y eso pues es muy lamentable en términos de la pérdida Correcto. de capital humano que está Bueno, teniendo México por lo que estamos viviendo, y sin ningún recato lo digo, por lo que vamos a vivir. Todas estas modificaciones legales que está haciendo el partido en el poder y sus partidos aliados están poniendo unas condiciones para los mexicanos, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar a lo que nos dediquemos, nos están poniendo en una situación realmente muy endeble. Fausto, siguiendo con nuestros temas, ¿cómo ves el desempleo a nivel mundial? ¿Cómo está este problema de descoordinación entre lo que se aprende en las universidades o lo que se aprende en los centros de estudio y lo que el mercado está demandando? ¿Qué está pasando? mira, Octavio, ahorita que mencionabas eso de lo que está ocurriendo, te pongo un ejemplo. Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy el único de los 5 que vive en el país. Ups. Punto, punto. Todos estudiantes de calidad, todos son trilingües, al menos. Tengo otros que hablan hasta más idiomas, hermanos que hablan hasta más. No viven en México. Punto. Este, es triste y no somos los únicos. Como tú decías, somos nada más 1 millón y fracción de mexicanos. Espero que no nos pase como nuestros queridos hermanos venezolanos que tuvieron que inmigrar o sacar a sus hijos a otras dimensiones para poder tener una oportunidad por hambre o por libertad. Bien. Ahora, pero te preguntaba, ¿qué está pasando en el mercado? Y hablando un poco de desempleo, ¿por qué hay esta gran cantidad de vacantes por un lado? Y por el otro lado, pues no sé si es, obviamente en una parte tiene que ver con lo que se está enseñando en las universidades y centros de estudio. Cada día oigo más y más a gente que fue a estudiar maestría. Yo no estudié una maestría, sí tengo muchos posgrados, pero no una maestría. Pero cada día oigo más a gente que ha estudiado maestrías, que invirtió una cantidad de dinero monumental, decir no es una inversión tan buena en términos de costo-beneficio. Sí, hice grandes amigos y unas cosas, y me parece patético que lo que digas que lo que mejor obtuviste de haber estudiado una maestría o de haber estudiado en un programa de alta dirección
en alguna institución de 5 letras en México, que digas que lo que mejor te llevaste son las relaciones. Digo, la verdad es que está caro pagar miles de dólares o decenas de miles de dólares para que te lleve relaciones. Pero, ¿qué ves? ¿Por qué está pasando en el mundo laboral y lo que están pidiendo los jóvenes o la gente para trabajar? Porque hay millones de empleos disponibles y por el otro lado hay millones de desempleados. ¿Qué pasa, Fausto? Hay ¿Cuál una es tu lectura? descomunicación. Yo pienso, mi lectura es esta, hay una descomunicación entre lo que la gente quiere a lo que se ofrece. Y en este caso es un mercado de trabajo y la demanda la generan quien genera el dinero. Entonces, las empresas sí, por eso te decía que 50% al principio de nuestra podcast. El empleador tiene que ganar dinero, tiene que generar y tiene que hacer, pues el momento del empleador, pero a la larga también se tiene que adaptar la fuerza de trabajo a los puestos. Y a veces no hay match. Si el trabajo que ideal para ti está en otra parte de la ciudad y va a ser 3 horas para llegar, no lo va a tomar la gente porque va a perder hora y media, 3 o 6 horas para llegar a un trabajo, o en otra ciudad donde no tienen su network y les da este síndrome del jamaicón que mencionaste, es que no va a estar mi madrina ni la comadre de mi esposa y no vamos a podernos irnos para allá. Parte es esto, y la otra es que hay muchísima necesidad diferente a lo que los jóvenes o lo que se está estudiando o a lo que se requiere. No hay, por ejemplo, en nuestros años, yo sé que tú diseñaste mucha parte de nuestra carrera a los que estudiamos relaciones industriales en una etapa a principios de los 80s. Y sí, cuando llegamos a trabajar tuvimos que reaprender, a pesar que era un programa relativamente nuevo, tuvimos que reaprender muchas cosas que no aprendimos en la universidad porque no estaban ahí, no existían, no estaban ahí. Y una de ellas era la parte de sistemas. No teníamos esa unión del know-how de RH, de recursos humanos, de relaciones industriales, personal, capital humano, con la parte cibernética, digital, computación o de los ordenadores. No teníamos esa unión. Igualmente está pasando ahora. A lo mejor te están pidiendo, estudias para hacer mercadotecnia digital y hay millones de chicos estudiando mercadotecnia digital, pero las posiciones que están ofreciendo están en otro camino totalmente diferente. Mucha gente estudia comunicaciones esperando que vaya a haber N mil medios de comunicación que los pueda recibir y simplemente no están teniendo esas opciones de trabajo porque es limitada la oferta de medios digitales o de medios de comunicación, no están acorde. O se estudian carreras que simplemente se ofrecen mucho, pero que no hay tanta oferta profesional. Otras mencionadas medicina, no, al contrario, medicina yo nunca he sabido cuándo ha habido más médicos que enfermos, eso no ha existido y ojalá pase que haya muchísimos médicos y que no traigan cubanos nunca más y que haya mexicanos exportando para ser doctores. A pesar que es una carrera larga y matada, pero a la vez es una de las mejores que yo creo que pueda tener un ser humano al ver el bien del otro. Eso está ocurriendo porque no está preparada la fuerza de trabajo para obtener esas posiciones o no están en las condiciones que la gente quiere. Al grado tal que hasta inclusive post pandemia, ya ves que hubo un fenómeno de la gran renuncia, del big quit, de la gente que decidió ya no trabajar y dedicarse a otra cosa, cambiar porque estaban viendo que no eran felices, porque hacían cosas que no los hacían felices. Entonces, no hacerlos felices también hacen que no estén aplicando vacantes porque no son lo que no quieren en la vida. Entonces, hay una discomunicación, discrepancia, disrupción en lo que el mercado de trabajo ofrece y lo que los trabajadores quieren. Y aquí es simplemente irnos ajustando unos con otros y otros con otros. Pero a Muy la bien. larga, el trabajo es para generar dinero. Punto. Lo tengo que decir. Sí hay trabajo pro bono, existe, por supuesto, en instituciones, en ONGs, etcétera, pero aún así hay un fin que se persigue económico. Buenísimo, Fausto. Pues mira, dos preguntitas más para cerrar, para respetar nuestros tiempos. La primera, eh, ¿qué dos, tres consejos le darías a la gente del mundo de los recursos humanos, de relaciones industriales, personal, personas, talento, como insisto, como le quieran decir? Y, y luego te hago la última. Por supuesto, y va también con la parte de globalización y digitalización y demás. Antes nosotros para poder tener opción hasta estar con el último grito de la moda, por llamarlo así, en alguna de las áreas
tanto de recursos humanos o en cualquier otra, era ir a una librería, comprar un libro, ir a la biblioteca, leerlo, inclusive meterte a cursos para ello. Ahorita tenemos la apertura del conocimiento humano gratuito a través de los medios digitales, de internet y demás, con una inteligencia artificial que aún te resume más las cosas para aprender. Sigan aprendiendo, sigan conociendo, hagan preguntas, utilicen las nuevas tecnologías, sigan leyendo, vean, escuchen podcast o video podcast, véanlos, sigan leyendo. Hay audiolibros que son muy convenientes para cuando estás haciendo alguna actividad, tráfico, deporte, etcétera, en lugar de estar cantando la misma canción de siempre. Enfóquense en eso para seguirse cultivando y romper esos paradigmas que van a venir todavía más grandes porque todavía no los conocemos, porque no hay carreras, no hay ese futuro previsto todavía para poderlo hacer. Y esa diferencia de la preparación siempre te va a dar la mejor ventaja para destacar tanto económicamente, profesionalmente y trascender como ser humano. Gracias, Fausto. Buenísimo, muy buenos consejos. Última pregunta, mi querido Fausto. Me gusta hacer esta pregunta en algunos talleres y bueno, pues le incorporé al podcast en el que estoy siempre de la mano y siempre pensando en nuestro amigo Alfredo Bernades, que cada día, por cierto, está cada día mejor para quienes luego me hacen el favor de preguntarme por él. Mi tocayo querido. ¿Qué no sabemos? ¿Qué no sabemos de ti, Fausto? ¿Qué hay algo que hagas, que hayas hecho que no sepamos de ti? O que poca gente sepa de ti. Y ya dije lo del Atlante, ¿eh? Pero pues eso, lo pones en las redes sociales. Entonces no, eso sí ya lo sabíamos. Eso es público y declarado, ¿no? En todos mis bios de mis redes sociales. Bueno, es que soy un amante del ser humano y me gusta tratar de vivir como Jesucristo, como la Santísima Trinidad nos pide. Me siento religioso y creo que es una de mis trascendencias, poder dar a los demás a través de mi trabajo en función a mi religión. Creo que eso es algo de que no lo sabe la gente y espero se note y se pueda hacer. Pues muchísimas gracias, mi querido Fausto. Me dio muchísimo gusto recibirte en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo y agradezco a todas y todos los que nos vieron y nos escucharon. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en la hora y el lugar donde nos vieron.